a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Buenas noches, El Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que usted esté muy bien ahí gozando de ese calorcito humano que da el hogar. Gracias por estar con nosotros en este 10 de diciembre. Mire, ya jueves, ya estamos cerrando la primera quincena, es decir, el 2020 tiene sus días contados. Un año que, como no me canso de repetir, va a ser muy recordado por todos, ya que nos ha dejado experiencias gratas, pero también nos ha dejado mucho dolor y sufrimiento. Vamos a ver cómo viene el 2021, ¿verdad? Pues sea en el nombre del Señor, que este año que viene sea de mucho esfuerzo, de mucho progreso y trabajo para los salvadoreños y el mundo. En esta noche vamos a hablar precisamente de uno de los sectores productivos de nuestro país. Me refiero al transporte público de pasajeros. Recuerde usted que el 80 a 75% de salvadoreños utilizan el transporte público, es decir, de cada 10 salvadoreños, 7, 8 o que utilizan el transporte público de pasajeros para desplazarse a sus diferentes destinos, generalmente pues en la columna vertebral de nuestro país, porque mueve la masa laboral, indiscutiblemente. Para eso ya está con nosotros en nuestros estudios el señor licenciado William Poveda. Él es el gerente del Consorcio del Transporte de El Salvador. William, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarle. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos a la orden para aclarar algunas dudas que hayan sobre esto de tan interesante industria como es el transporte, columna vertebral de la actividad económica de nuestro país. Sí, y sobre todo de lo que ustedes van a hacer en los próximos días, porque vamos a hablar también del Congreso que se avecina para encontrarle solución a este rubro importante de nuestro país. Con nosotros ya a esta hora de la noche en nuestros estudios también el señor licenciado Juan Francisco Gálvez, de amplias conocidas y gran amigo. William, bienvenido. Gracias, Alfredo. Sí, para nosotros es un placer estar contigo en tu medio. Tantas cosas que se nos cruzan por la mente cuando hablamos del transporte. Tu servidor llegó al transporte en 1995. Imagínate tú. Desde entonces yo llegué como gerente de comunicaciones de la Federación de Microbuses de El Salvador. Nos llena de mucho orgullo, Alfredo, estar con William Díaz acá. Ambos fuimos plenos luchadores porque el sector transporte en microbús hoy tenga las placas MB. Antes no existían. No existían. Solo había AB. Y sí. entraron los microbuses como ilegales, ¿no? Exactamente, como éramos piratas. Desde 1995 los microbuses tienen las placas MB. Si querés saber el mes, fue el 18 de septiembre de 1995. Una reunión que fuimos convocados de emergencia por el presidente fallecido Armando Calderón Sol. Nosotros íbamos a un paro un día antes, todo el sector microbús a un paro, y nos llamó por teléfono el propio presidente de la República a nuestra Federación de Microbuses para decirnos: no marchen mañana, detengan el paro y yo me comprometo con ustedes a las 10 de la mañana, anuncio que les vamos a dar las placas para el microbús. Y Mire, así fue. Se reunieron con el presidente, de esa época, sí. Y ahora se han podido reunir con el actual presidente de la República para encontrarle solución a este rubro. No. La verdad es de que él siempre pone al ministro, en este caso al viceministro de Transporte, o bien puede también, normalmente lo hace con el director, por lo general. Sin embargo, cuando hace historia Juan de esta situación del
del año 95, nace por primera vez a la vida legal el transporte colectivo en microbuses. ¿Por qué? Porque ya veníamos, y la gente se debe recordar, la que ya tenemos más de 50 años, de los famosos paros, allá por los años 80. Paros decretados por la guerrilla. Así es, paros decretados por la guerrilla en la época de la guerra. ¿Cuántas unidades quemaron? Del transporte de microbuses, si mal no recuerdo, creo que andan por unas, aparte de los robos, ¿verdad? No solamente eran quemas de microbuses, también se los robaban y los utilizaban para sus actividades, en ese entonces el FMLN. Recuerdo que microbuses quizás se quemaron unos 300 y no sé cuántos, ya hace bastante, ¿verdad? Eso tendrá casi que unos 38 años de que sucedieron. Pero sí, nosotros fuimos víctimas de la violencia de la guerrilla de aquel tiempo, de la famosa guerra de los 12 años que vivimos, hasta los acuerdos de paz del 92. Bien, ya que hemos hecho historia, vámonos a nuestro tiempo para ver cómo es que está funcionando, porque ustedes miren todo ese recorrido que tiene desde 1995 hasta esta fecha. Es un recorrido grande, tienen ustedes muchos conceptos y también mucho interés que hay de nuestros amigos televidentes en conocer realmente qué es lo que está pasando con el transporte. No se le encuentra solución. Y bien, vamos a escuchar y vamos a ver el siguiente vídeo del ministro de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, referente a la situación legal de cómo se encuentra este sector, que le quieren cobrar las multas, dicen, ¿verdad? Vamos a escuchar, vea usted. Sí, bueno, hasta el día de hoy se han colocado 8.349 infracciones de tránsito en el transporte público. Y esto ha sido justamente por dos razones. Uno, por el incremento del pasaje, y otra ha sido por tener mayor cantidad de pasajeros en cada una de las unidades. Lo que nos dice la ley es que solo pueden haber un 15% de personas paradas. Muchos de los transportistas han incumplido esto y debido a esto se han colocado todas las infracciones de tránsito necesarias. A pesar que no hay una ley que pueda regular todas las medidas de bioseguridad que son sumamente importantes en la pandemia de COVID-19, pero con las herramientas legales que se tienen disponibles hemos tratado de hacer que cada uno de los transportistas acaten la ley, y en este caso solo pueden tener un 15% de personas paradas de acuerdo a la capacidad de la unidad del transporte colectivo, ya sea bus o microbús. Vamos a ver, señores, aquí presentes panelistas, la pandemia los paralizó por más de 100 días. Ahora bien, no más de 15 personas adentro de las unidades. La crisis del combustible y lo demás, ¿a ustedes salen avante con esta situación? ¿Cómo se sienten ante esta situación? Y que tienen que pagar esquela, mire lo que dijo el ministro, por andar aumentando la tarifa ilegalmente. Una tarifa de ¿cuántos años? Congelada, 20 años. Denos por favor, ustedes que conocen, ¿cómo se sienten ante esta situación? Con relación a esto de la tarifa, este ha sido el pleito sempiterno por años. De hecho, es una manera de tener amarrado al sector. ¿Por qué? Aquí no se ponen a pensar de que tanto los microbuses como los autobuses de nuestras empresas se mueven con combustible, con llantas y tienen un motor. Hay que pagar un conductor y una serie de cosas que hay que comprar para el mantenimiento y que la operatividad del transporte no se detenga, que el servicio se preste a diario, desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, cuando decimos eso, todos los insumos que se requieren, aquí no están bajo control. No, el Ministerio de Economía y la Dirección de Protección al Consumidor no les pone un techo a las ventas de repuesto, ventas de llanta, ventas de combustibles. Ellos suben los precios cuantas veces les viene en gana. En cambio, el sector transporte estamos totalmente amarrados. O sea, no se puede aumentar. ¿Por qué? Amarrados ¿Por qué porque hay una ley. Hay una ley que nos prohíbe aumentar el pasaje. ¿Comprende? ¿Quién establece la tarifa?
el Ministerio de Economía y lo hace a través del viceministerio. Pero tiene que tener parámetros para poner esta tarifa. Existe ese parámetro. Lo que pasa es que a la hora de las horas, cuando se va a llevar a la práctica, comienzan el estira y el encoge y lo empiezan a hacer político. No quieren dañar al usuario, obviamente está bien. Entonces, pero tienen que responsabilizarse ellos de qué manera van a subsidiar al usuario y que no nos den el subsidio a nosotros. O sea, que liberen el transporte. Que liberen la tarifa. Que liberen la tarifa del transporte. Entonces, y que busquen de qué manera, cómo subsidiar ese aumento que vaya a sufrir el usuario, que lo busque. Sí, porque va a ser un impacto. Obviamente, estamos conscientes de eso, que va a impactar el bolsillo del usuario. Va a venir a sufrir algún problema en su presupuesto mensual. Pero, ¿qué va a suceder? Imagínense, todos los precios, llantas y los demás insumos, combustible, van subiendo por elevador. Y la tarifa se mantiene allá, ya tiene como 20 años de no verse un cambio. No se solicita, se piensa una y mil veces ir a hacer una solicitud, presentar un estudio para ajustar la tarifa y para buscar nosotros un equilibrio entre el ingreso y el egreso para que el transporte, la industria se mantenga en el servicio constante. Ustedes se dieron cuenta, ¿qué pasó hoy en la pandemia? Se suspendió. Mucha gente necesitaba moverse de sus cantones a asistir a un hospital, a asistir a alguna reunión, a ir a ver a algún enfermo, a algún familiar, y no había medio de transporte. Se dieron cuenta de la necesidad que es. O sea, el transporte es la columna vertebral de la actividad económica del país. El 75 a 80% de la población hace uso del transporte colectivo. Obviamente se necesita tener el transporte en la carretera, sobre el asfalto constantemente. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita, incluso los empresarios para sus actividades económicas. Se vieron en la obligación de contratar servicio privado para poder movilizar a su personal. Entonces, si vemos todo esto y no nos consideran como la parte importante de la actividad económica del país, como la columna vertebral que mueve a través de las redes, como que fuera la sangre por las venas, a la gente para que llegue a su lugar de trabajo, hombre, y no nos quieren dar las consideraciones que en realidad, y hacer el análisis, no estamos solicitando ni mendigando una ayuda, no, estamos pidiendo que se haga un estudio, no estamos pidiéndole al Estado que nos regale dinero, no estamos pidiendo al Estado que nos dé subsidio, no, que subsidie a quien en realidad corresponde. ¿A quién va a ir el subsidio? Al usuario. Que nos liberen la tarifa. ¿Comprende? La liberación y de esa manera es el kit del asunto, ¿verdad? Vamos a seguir conversando de esto. Nos hemos quedado en el tema tarifario, de cuánto sería la tarifa. Pongámonos a pensar, ¿verdad? Ya hay estudios. William Poveda dice que se necesita un estudio, pero ya hay estudios. Ahora, que habría que actualizarlos, sería otra cosa. Y también que la población, no sé, tiene cierto recelo con el transportista, con los señores que manejan, ¿verdad? Los automovilistas a veces nos tiran el bus encima, como decimos, y antes los cobradores pues no daban un buen trato al usuario. De esto y más vamos a hablar cuando volvamos. Permítame, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues sigamos conversando, amigos televidentes, de uno de los sectores más importantes de nuestro país, que es el transporte público de pasajeros. Recordándoles que el 70 al 80% de la población pues utiliza este tipo de transporte que es vital en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de la tarifa. Sigamos, señores, conversando la tarifa, de cuánto tendría que ser y por qué tendría que ser esta. Lo otro también que les consulto, si Tajal hizo estudios, que ustedes se tendrían que movilizar mediante el kilómetro recorrido, porque no todas se recorren. Pero bien, hablemos de la tarifa y en qué se basan ustedes para pedir liberación de tarifa. ¿Cuánto sería? Fíjate que algo bien importante cuando tú hablas de Tajal, no sé si William... El consorcio israelita. El instituto. Ajá. El instituto, cabrón. Sí, William... Israelita Tajal. Yo creo que usted fue allá. Sí, yo estuve ahí. Sí, William recuerda eso
pero el actual viceministro de Transporte, ¿Sí? él fue parte de Tajal. Él conoce el estudio ese que tú estás hablando. El ministro El actual viceministro de Transporte. Él ¿cómo no? Es este señor. Bueno, Saúl Castelar. Saúl Castelar. Él fue parte de Tajal. Él sabe cuando la Mesa Nacional de Transporte, que lo saludamos en esta noche, presentó su propuesta de tarifa, es técnica, una tarifa técnica. Para mí me suena un tanto risible cuando el señor ministro de Obras Públicas habla que el transporte público transporte el 15% de pasajeros. Quizás estamos hablando... ¿De cuánto? William puede dar de unos 23, 27 dólares que va a recoger una unidad de transporte. Durante todo el día. Sí, el 15%. Y entonces, ¿cuánto gasta? Hagamos ese ejercicio. So- ¿Cuánto gastaría el bus durante todo el día Hablemos- y cuánto recauda? hablemos del A ver mi- si cuadra. Hablemos del microbús. Vamos El a ver. microbús necesita, para echarle combustible diésel a su carro, todas las noches, entre 60 a 70 dólares. Y recorre y recauda. 27 a 30 dólares. Entonces hay un margen de pérdida. Tenemos pérdidas, hay pérdidas. ¿Y cómo es posible que operen con pérdidas y no hayan quebrado? Ese es por un lado, por el otro. Gracias a Dios no se están pagando los préstamos en este momento porque el banco hipotecario ha dado un compás de espera hasta en enero de 2021 se va a empezar a pagar de nuevo. Pero decime tú, no sé si tú sabes cuánto se paga por una unidad a los bancos mensualmente. ¿Cuánto se paga, Juan Francisco? Entre 1.200 a 1.400 dólares. Solo por el préstamo Por para un adquirir préstamo. la unidad. Te estoy hablando del microbús. Ok. Si hablamos del bus, pagan entre 2.000 a 2.000 dólares mensuales por la letra de un autobús con aire acondicionado, financiados por el banco hipotecario. Lo que reclamamos nosotros, y que es leonino, que no es posible que nos estén cobrando el 8.5 o el 9, el banco estatal de interés cuando compramos una unidad. ¿Por qué nos guardan un 3% de una tasa? Por eso le llamas leonino. Ajá, una tasa preferencial, ¿verdad, Poveda? Así ¿Por es. qué el 10%? Te estoy hablando del hipotecario, pero si te vas a la banca privada es más alta la tasa de interés. ¿Cómo un empresario va a sacar la letra de 1.200 o 1.300 por pagar una unidad, un microbús, y el bus 2.000 dólares? ¿Cómo? ¿De dónde? Si en la pandemia o post-pandemia no hay estudiantes, nadie, hay desempleo, hay menos clientes en las calles. Entonces el empresario tiene que rebuscarse de la manera más oportuna para llevar la comida a su casa, para pagarle a sus empleados. Mira, lo que pasa es Pero mira, también al banco se le da garantía para que te den ese préstamo. por supuesto. Y si no la pagas, te quitan la garantía. Te quitan. ¿La garantía cuál es la Quedan general? algunas veces garantía prendaria, quedan las unidades, algunas veces queda tu casa. ¿Verdad, Poveda? ¿Ya hay casos que han perdido su casa los empresarios? Sí, resulta una cosa. Con relación a los créditos, los bancos, por ejemplo, el banco que él mencionaba, que es del gobierno, ellos hacen los préstamos sobre los vehículos, sobre las unidades. Pero no se quedan ahí. O sea, no existe un seguro de la deuda. Y si existe, siempre piden un respaldo mucho más allá. ¿Cuál? Puede ser un terreno, la vivienda, cualquier otra cosa que sirva de respaldo en cualquier momento que no se pueda pagar. ¿Qué pasó en estos días? Todos estos días atrás, incluyéndonos todavía en estos días que estamos viviendo, hubo una gran baja de la demanda, súper baja de la demanda. No tenemos, vaya, ¿cuánto es la población escolar? Híjole, pasa del 1.000.000, ¿verdad? No están yendo a clase. ¿Cuánto tienen de no ir a clase? Como 9 meses. 1. 2. La gente que conoce y que lleva estadísticas de las pérdidas de empleo, dicen que son más de 80,000 empleos los que se han perdido.
Te puedes imaginar 80,000 menos usuarios y la oferta sigue, la cantidad de autobuses son las mismas y piden de que la flota salga completa a prestar el servicio. Entonces, ¿qué sucede? No hay demanda y hay sobreoferta. ¿Cómo se va a operar con un equilibrio entre el ingreso y el egreso? Es muy difícil. Entonces, ¿de muy cuánto difícil. tendría que ser la tarifa en microbús y bus Porque actualmente? pues habría que ver el estudio. De hecho, Pero ellos ustedes ya tienen algo, más o menos, porque ustedes tienen que dar una propuesta. Miren, Sí, nosotros sí. proponemos tanto. Pero ¿Cuánto sí. propondrían ustedes? Si decimos algo, nos estamos casando con una tarifa. No, vamos a esperar, incluso se ha planteado esa situación. Se ha hecho un estudio para Un somero. un somero. Una aproximación. Nosotros hemos hecho... Solo quiero agregar esto, permíteme, Juancito, disculpa. Mira, Tajal, bien mencionábamos Tajal. Tajal presentamos un estudio que una vez ¿En qué año? a donde hablaba costo pasajero, costo kilómetro, la distancia del recorrido, y se hacía una serie de estudios sobre eso y se ponía una tarifa en aquel entonces. ¿Cuál fue la tarifa esa? De a dólar. ¿De dólar? Sí. ¿En qué año? 95, 96. Estamos hablando, sí, más o menos, ahí casi por el 98. Mira, me está Hace diciendo que 20 en el y no sé cuánto va. 1995, Sí. cuando no estábamos dolarizados, ya la tarifa debería de haber sido de Sí. $1. Un colón Para en poder- aquel entonces. Vaya, hablemos hoy en día, aquí las cosas no han bajado de precio. La llanta no ha bajado de precio. Ha subido. Más bien ha subido. Si incluso la canasta básica, que aunque trates de ocultarla, está más cara. Si tú vas al mercado, una libra de papa cuesta como 50 centavos. 50, 60. Por $1 dan 2 libras. Te puedes decir, ¿y quién le dice a este señor, mire, ya no le suba, verdad? William, ¿y cómo se pueden ustedes ordenar? Porque a las 10 de la mañana estamos viendo buses circulando totalmente vacíos. Así es. ¿Qué Y es lo ahí- que ahí, sucede? ¿Qué es lo que pasa ahí? Así es lo que ¿Falta de orden decíamos. de los empresarios o qué? Es lo que decíamos, Alfredo. La oferta, ahí está. Es la misma, la que mantenemos. ¿Por qué? Porque hay una exigencia de que las unidades salgan. Si no, no van a recibir la compensación, porque ese no es un subsidio. Entonces, pero ¿qué sucede? ¿Dónde está la demanda? Tú pasas, ahorita que salieras, por ejemplo, vas a las paradas sola. Y la unidad tiene que salir de su punto de partida allá al lugar de destino y retorno otra vez de regreso. Valga la redundancia, va de regreso. Sí. ¿Y qué pasa? Ida y regreso va casi igual, con 5 o 3 pasajeros, y le vas cobrando una cora. ¿Cuánto es en 5 pasajeros a una cora? ¿Y por qué no le bajan volumen a la circulación a esas horas? Si eso es lo que se está haciendo, lo que se hizo al final para poder ir tratando de regular esto e ir bajando las pérdidas para poder seguir prestando el servicio y no dejar a los usuarios sin servicio. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. En efecto, no es como antes de la pandemia. Hay rutas de buses y microbuses que no sacan todas las unidades. Las sacan quizás en las horas pico, cuando ya hay pasajeros. Ya donde puede haber un recaudo. Exactamente, pero mientras tanto no. Pero cuando tú haces la pregunta de que cuánto debería de costar el pasaje, mira, Genaro Ramírez hace un buen planteamiento que a mí me agrada y yo lo retomo. Dice Genaro, ¿cómo es posible que cuando tú vas al súper todas las semanas los precios han aumentado? Y eso es cierto. Poveda está diciendo que aquí tenemos todos nuestros insumos aumentan y nosotros no podemos jugar con la tarifa. Hay compañeros que tienen unidades de transporte con aire acondicionado, donde el BMT autoriza cobrar 35 centavos porque lleva aire acondicionado. Solo con esos 10 centavos le sirve de mucho al empresario y financia con 10 centavos si tiene 10 unidades o 15 con aire, financia aquellas que cobran 25. Se hace también otro parámetro.
dime tú si lo que te digo no tengo razón. Por más sencilla que sea una persona, con respeto de las amas de casa, de las mujeres que trabajan en las casas, o una ordenanza, por más sencillo que sea, Alfredo Villarreal, yo te pregunto a ti, ¿verdad que siempre andan buscando ellos saldo para sus teléfonos? Siempre, así es. ¿Verdad que sí? Siempre. Entonces, Todos andamos en y eso. son millones de teléfonos. Sí. ¿Y cómo es posible que en eso sí y el transporte público no puede jugar con unos cuantos centavos? Mira, hay población que está consciente de lo que estamos hablando y ellos admiten que se juegue un poco con el aumento al pasaje. Alfredo, cuando fue la pandemia, ellos viajaban en taxi y en pica cobraban $1. Iban apiñados. Iban. No había separación, distanciamiento, nada. distanciamiento no había social. Exacto. Ahí podemos ver, a ver si nos pone producción, si tienen por casualidad Claro. alguna fotografía de esas de las de archivo. Entonces, para que puedan entonces ver. vemos eso nosotros y decimos, o concluimos nosotros, no, mira, lo que pasa es una cosa. Aquí en nuestro país, lamentablemente en El Salvador, al transportista solo lo ocupan cuando estamos en campaña política, papá, para mover a votantes. Todo el mundo, hasta el gobierno actual, el partido actual, ocupó el transporte público en las elecciones pasadas, me consta. Me consta. Yo te recuerdo, William Díaz se recuerda cuando está descansando la Glorita Salguero Gross, llegaba el listado a la Federación de Microbuses de cuántos buses iban para Usulután, para San Miguel, para Santana, de la Federación de Microbuses, pedido por Arena. Pero no es solo Arena. Todos los que están en el gobierno, todos utilizan el transporte público, pero cuando ya están en el poder se les olvida las negociaciones que han hecho. Se le olvidó a Mauricio Funes, quizás se lo está olvidando este gobierno, pero son negociaciones políticas que nos utilizan como ellos quieren. Cuando hablamos de tarifa, no dicen ellos. Pero ¿por qué no tarifa? Porque no se va a echar el trompo a la uña al gobierno, porque son votos que él no va a tener. Por eso es que no pueden tocar la tarifa. Muy bien, perfecto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Esto, como decimos en buen salvadoreño, se está poniendo bueno, ¿verdad? Calientito, porque ya estamos viendo las aristas, cómo se mueve el transporte público de pasajeros en El Salvador. Luego de esto, estamos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ahora bien, si está así la situación política para el transporte, porque tal parece que sí tiene sentido de que el gobierno de turno, del que sea, no va a aumentar la tarifa porque es antipopular, pero hay que sacrificar a alguien. Alguien tiene que pagar el plato roto. ¿Quién es el chumpe de la fiesta? Yo creo de que lo que pasa es de que, como decía William Poveda, hay una base técnica para evaluar el aumento de la tarifa. Hay estudios que nos hablan de todo eso. Tú haces cambio de aceite cada 50,000 kilómetros, ¿verdad? ¿Cuánto vale un cambio? De aceite, tú lo haces cada 50,000 kilómetros. 5,000 kilómetros. Es tu cambio de aceite. ¿Se preguntará a la gente cada cuánto hace cambio de aceite el transporte público? ¿Cada 15 días? ¿Cada mes? ¿Cada 10 días? Las llantas de tu carro te duran 1 año, año y medio. ¿Sabes cuánto dura la llanta de un microbús? 3 meses. Sí, es grave el asunto. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con el sistema Citrams? El sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador, ya no lo vemos circular. ¿Qué es lo que está pasando? Si a ustedes le exigen que tienen que salir, ¿y al Citrams se le exige o no? Buenos días. Aquí, como bien sabemos, la forma en cómo nació, ¿verdad? ¿Cómo nació? Cómo nació el Citrams. Es conocido, incluso hasta hay un proceso en investigación ahí, todo eso.
y no me voy a meter más allá. Resulta una cosa, el artículo 3 de nuestra Constitución, que mucha gente se rasga las vestiduras hablando, todos somos iguales ante la ley, esto y lo otro, se deberá de aplicar de igual manera se deberá de aplicar, así como se ha aplicado con nosotros. ¿Qué tendría que suceder? De que así como nos han exigido a todo el resto de los transportistas a prestar el servicio todos los días, como dice 24/7, todos los días, de igual tendría que salir el Citrans. ¿Pero qué sucede? No sé, habría que preguntarle al señor viceministro o al señor director o al subdirector de transporte. Pero ustedes lo ven justo e injusto. No, obviamente aquí como decimos en el buen calor popular salvadoreño, o todos en la cama o todos en el suelo. Pero ahí estamos viendo una infraestructura ya casi subutilizada. Y las unidades y esta infraestructura, veréis cosas, dicen, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué les parece eso a ustedes, esa infraestructura allí? Sí, como plantea Poveda, en efecto nosotros no lo vemos tan normal en el transporte público. No obstante, hemos escuchado de que podría revisarse la cuestión de que cómo fue entregado el Citran y podría de nuevo hacerse como un nuevo planteamiento para ver si hay interesados en comprar el Citran. Sí hay empresarios interesados, hay empresas o corporaciones interesadas en hacerse del Citran, pero con las buenas de ley, ¿no? Lo que sí nosotros vemos que Soyapango sí necesita de Ilopango el Citrans, porque lo llevaban hasta Metrocentro y viceversa, y hoy no lo tienen, porque eran bastante pasajeros. Dicen que no trabajan porque no hay los pasajeros indicados para que alimenten económicamente al Citrans, por eso es que no trabajan. Si ustedes no tienen también los pasajeros por supuesto, adecuados para circular, y lo están haciendo, sí, y entonces... Sí. Eso es lo que nosotros quizás llamamos al gobierno que sea ecuánime en ciertas disposiciones que hace, ¿no? Como esto que estamos hablando del Citran, porque como dice Poveda, todos en la cama o todos en el suelo, porque no lo vemos nosotros claro en cuanto a eso. Y aparte de ello, la tarifa que tiene el Citran es mucha más alta que la nuestra. ¿Y tiene mayor compensación? Sí, mayor compensación, claro. ¿Sí o no? Tiene mayor compensación, sí. Así es que pensamos, no es que pensamos, lo vimos porque se vivió. El Citran, híjole, fue un servicio súper preferencial en todos los aspectos. Las calles son de uso público, ¿verdad? Si son de uso público, debe haber libre tránsito para todos, en general, sin excepción. De hecho, se dice que aquí no se reconocen privilegios para nadie. Sin embargo, los vimos y los vivimos nosotros, lo estuvimos viendo que había un eje, se podría decir una calle exclusivamente para un servicio. Para un servicio. Señor. Nosotros no estamos en contra de que la población tenga una clase de servicio mejor. No, está bien, mejor que la actual, ¿verdad? Está bien, sí, pero compitiendo en condiciones iguales, no desiguales. O sea, no es lo mismo que yo salga desde La Coruña, por decir algo, o de Las Margaritas, Soyapango, a las 7 de la mañana, con ese gran congestionamiento y tener que llegar al Hospital Rosales, por decir algo, o al Salvador del Mundo, en circunstancias normales que todo salvadoreño viene, por el Boulevard del Ejército, a que un autobús venga con todas las preferencias, solito él, en esa calle. Ok, vamos a los siguientes mensajes. Estas sugerencias son para usted, amigo televidente. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Estamos hablando del transporte público de pasajeros, pero el tiempo se nos va, así es que vamos a conversar con nuestros panelistas de esta noche referente a cómo están viviendo las extorsiones. Viene fin de año, estuvimos pandemia, ¿aún sufren extorsiones? La mal llamada renta.
Es risible, fíjate, cuando tú hablas de eso. Nosotros estábamos a realizar un congreso de transporte en julio del año pasado. Le llamé a un empresario de Soyapango, me reservo el nombre y ruta. Me dijo, Galvez, en este momento no puedo llegar, voy a llegar más tarde a tu evento, porque voy subiendo, me dice, aquí por la Matepec. Yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer ahí? Lo que voy a hacer todos los meses. A domicilio llevan la renta. A la colonia de Matepec. Ajá. Pero fíjate que voy en otro carro, me dice, y tengo un problema porque me han detenido. Porque mi carro ya lo conocen, que vengo todos los meses. Pero ya le estoy explicando, me dijo a este baboso, y ya me dejó pasar vos, Galvez, llego después. Llevaba la extorsión a domicilio, ahí, a esa colonia que está enfrente del hospital, la Matepec, para arriba. Sí, esto continúa. Mira, bueno, y ahora a fin de año ya se las duplicaron, se las triplicaron. Se les da aguinaldo a ellos, si nos piden aguinaldo. La tradicional que se da todos los meses iba un aguinaldo, porque lo piden. Bueno, y es más, hoy están cobrando que lo que no trabajamos en la pandemia, nos están diciendo que está acumulado y que se la empecemos a pagar. Entonces, nosotros nos preguntamos. La gran pregunta aquí, señores transportistas, ¿qué está haciendo las autoridades de la policía? Bueno, ¿y para qué tenemos un organismo de inteligencia del Estado? ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿Se reúnen ustedes con ellos? ¿Ellos les hablan, les dicen? ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué hace la autoridad por ustedes? Ellos nos ofrecen, nos dicen una cosa u otra, pero yo te garantizo que a las rutas de Soyapango, Las Margaritas, Plan del Pino y tantas otras más, ahí no llega la policía. Ahí está controlada toda esa zona por las pandillas. Nosotros salimos a trabajar, pero estamos conscientes que tenemos que dar nosotros todos los meses la renta que nos piden. Ahí no vemos nosotros a la policía. Por más cosas que puedan decir, que tienen estrategias de planes de seguridad, por más que quieran decir, que nos demuestren el transporte público. El día que nosotros en un mes no paguemos renta, vamos a decir, ya lo están haciendo. De lo contrario, no se puede, realmente. Pasó Mauricio Funes, Sánchez Serén, hoy tenemos un nuevo gobierno, se me olvida el nombre de este jovencito, fíjate, yo tengo 60 años, puede ser mi hijo. ¿De cuál? ¿Del actual presidente? Del actual presidente. Se llama Nayib Bukele. Nayib Bukele. Fíjate que no sé si cabe, mi hija, cuando fueron las elecciones pasadas, la vi bien emocionada mi hija tiene 27 años, y mi hijo que está enfrente de ti, me dijeron, papá, sí, nosotros vamos a votar por tal y tal, ¿tú qué opinas? No lo conozco al muchacho, no lo conozco. Yo les diría que no, pero no tienes que decirnos nada, me dijo mi hija a mí, porque el voto es secreto y vamos a votar por quien nosotros querramos. Sí le dio el voto al presidente Nayib Bukele, se lo dio, mis hijos se lo dieron, una de 27 y otro de 23. Hoy en día, me dicen, tenía razón. ¿El qué tenía razón yo? Que tú no dijiste, yo no lo conozco. O sea que tú me estás diciendo, le dije yo, que en las próximas elecciones, mejor no te contesto. Bueno, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Es lo que se puede ya sobra entender, porque vamos a conocer qué es lo que va a pasar el próximo lunes acá en el país, el Congreso del Transporte. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Ahora bien, tienen congreso, me imagino, dónde, cuándo, cómo y sobre todo, ¿por qué? Fíjate que nosotros, Alfredo, tu servidor comenzó revisando la historia desde el 2003. Comencé con un congreso. Te explico cómo. Fui a un hotel, vi a unos amigos y me dicen a mí, Galvez, de Soyapango, tenemos problemas con el Citrán. Me dijeron, Rafael Torres me dijo, Rafa, queremos que nos ayudes. Montemos un congreso, le dije yo, invitemos al viceministro de Transporte y al Citrán. Bueno, empecé a hacer yo las gestiones y montamos el primer congreso en el 2013. Desde ahí comenzó de nuevo tu servidor retomando la cuestión de congresos de transporte para reunir empresas proveedoras nuestras y los transportistas para ver temáticas que nos atañen como lo que estamos conversando contigo. Lamentablemente, fíjate que en los congresos nuestros invitamos al gobierno, al viceministro de Transporte, al director de Transporte, y no van. El año pasado, te cuento, mi hermano, le hicimos una placa de reconocimiento al señor viceministro de Transporte y nos quedamos con ella, no llegó a recogerla. Nosotros queremos escucharlos a ellos, que estén con nosotros. ¿Y esa indiferencia cómo la toman ustedes? Fíjate que no sé, me pregunto yo que quizás es porque es el transporte público y ellos es el gobierno, pero da risa porque no sé si tú sabes, son 10.603 unidades de transporte público que hay en el país, entre bus y microbús. Hay 6.985 buses y 3.618 microbuses. 10.603 unidades de transporte colectivo. Mira, nosotros no somos una pandilla de vagos, somos empresarios. Aquí hay empresas muy serias, muy fuertes aquí en el país. Sociedades anónimas. Son los empresarios de transporte, no es como antes que eran individuales, no, son sociedades anónimas que son los empresarios de transporte. Entonces nosotros los reunimos a todos ellos, nos vamos a los eventos de nosotros, a los congresos como el que vamos a tener, es una convención navideña de transportistas, cena y rueda de negocios. ¿Por qué piensas tú que las empresas nos acompañan? Mira, si hemos tenido una pandemia de 6 meses, un encierro, como cuando me reúno yo con las empresas, me dicen a mí, Galvez, pero y mira, y el virus, y no te preocupes, vamos a abordar todas las medidas biosanitarias. Nos reunimos solo 200 empresarios en nuestros eventos. Esta vez solo van a haber 80 o 90, guardando todas las medidas pertinentes en 2 salones del Hotel Holiday Inn. Allí están las empresas proveedoras nuestras. ¿Cuál es la idea de las empresas proveedoras nuestras? Yo se lo reúno a todos los empresarios para que puedan hacer negocios, mi hermano, en la cena. Ok, perfecto. William. Sí, gracias, Alfredito. Sabemos que estamos llegando a la parte final, ¿verdad? Ya estamos. Hacerles la invitación y también a ustedes. La finalidad, como decía Galvez, del evento, es de llevar a nuestros proveedores y que nuestros compañeros empresarios pues tengan la oportunidad tanto de hablar con la banca, porque la invitamos también para poder hacer negocios de la manera donde podamos salir beneficiados, donde podamos lograr, aunque sea para algunos pequeños márgenes de descuento en la adquisición de algunos insumos que se necesitan. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido. De verdad quedamos para ver cómo evoluciona el tema del transporte, para que vengan nuevamente a aclarar situaciones que le interesan a nuestro amigo televidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. Gracias mil. Esperamos que nos sintonice el día de mañana a esta misma hora a través de la señal de Canal 8 Agape, una producción de Mix de Medios. Que tenga la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM.
nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.